Mis amados, el enorme placer de darle la gloria a Dios. Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, es un hermano. gustazo para mí tenerte a ti. ¿Sabes Gracias. cuánto les amamos en el amor del Señor a ti, a tu familia? Cuéntame y cuéntanos a todos nuestros amados hermanos del Ente Bíblico. ¿Qué tienes? Ok, pues mira, como bien lo comentas, todo para la gloria del Señor, sobre todo en esta vida de juventud que el Señor nos permite tener y vivir en esta sociedad, se torna muy difícil diferenciar, primero como cristianos, la sana doctrina y después también las correctas o no enseñanzas que la sociedad nos da, ¿no? Entonces siempre es muy difícil vivir tu vida cotidiana en silencio, porque hay muchas voces alrededor. La sociedad, la religión misma, tu familia, tus amigos, compañeros de la escuela, compañeros de la iglesia, en este caso, ahorita en este caminar. Y los ataques siempre a la juventud se tornan muy agresivos, ¿no? En mi caso particular, yo vengo de una familia cristiana, como tú conoces, pero eso de que nacemos en cuna cristiana y que todo es color de rosa termina siendo una mentira, sí, ¿no? Entonces llega un momento en mi vida en donde mi familia siempre presente en el camino del Señor, constante aprendizaje, algunos muy cercanos a mí, predicadores, pastores, con mucho historial cristiano, ¿no? Y pues le sale un hijo rebelde, ¿no? Entonces yo empiezo a tener discrepancias con mi familia, con mis seres queridos, las personas allegadas a mí, y tomo un camino, en este caso, pues cero de bendición, cero de ejemplo para todos ellos, y me encuentro de momento en una encrucijada en donde, a ver, vamos a seguir el camino que la familia nos pide, pero nunca te das cuenta que es Dios hablando a través de la familia, porque eso es verdad, y a todos los jóvenes, ahora lo sé, ¿verdad? Que en ese momento no lo entendía, que Dios usa a la familia, en este caso a tu papá, a tu mamá, incluso también a tus hermanos, porque Él constituyó la familia, amén, como lo hizo con la iglesia, ¿no? Pero muchas veces no entendemos, es que papá autoritario, es que las reglas de mamá, es que ¿cómo voy a seguir yo eso si yo soy un ser independiente y quiero seguir mi camino? Entonces, al querer vivir en una independencia lejos del ejemplo, empiezas a caer en qué dice el amigo, qué dice la sociedad, y me encuentro un momento en donde pues caigo en drogas, ¿no? Entonces mi vida torna de tener una familia unida, yo empiezo un declive tanto emocional como físico, bajo de peso, bajo de calificaciones en la escuela, termino yo mi escuela, y en el momento en que yo termino, decido separarme de casa de mis papás y vivir mi vida independiente, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el mundo me absorbe. La sociedad corrompe el corazón, corrompe las intenciones, y te vas entornando en tu propia sabiduría, tratando de encontrar la salida, pero nunca volteas al cielo. ¿Qué edad tenías cuando saliste de tu casa? 18 años. Okay. Teniendo yo mi credencial de lector, fue mi licencia para salir. Entonces, yo siempre culpé a mi familia por no instruirme en que en vez de corregir, porque muchas veces como joven esperas, en vez de que te corrijan, que te enseñen, ¿no? Ya has escuchado los dichos que dicen las personas que a los hijos no le des el pescado, sino dale la caña y enseñarle a pescar, ¿no? Claro, sí. Pero suena muy fácil, pero como padre también ahora entiendo, no es que yo sea padre ahorita, pero he visto Dios obrar en la vida de mis padres, y que han aprendido también con mi testimonio y con lo que Dios ha transformado en mi vida. Entonces me he dado cuenta ahora que no es tan fácil, ¿no? Entonces el error número uno es pensar y criticar y juzgar a los papás de que ellos están mal, que ellos solamente te quieren instruir, obligar, imponer cosas, pero realmente incluso la Biblia misma te da enseñanzas, pero no te da un manual específico de cómo ser papá, y eso no lo entiendes cuando eres joven, ¿no? Entonces la droga me consume, hermano, y pierdo el camino totalmente. Yo no tenía que comer, me daba mucha pena acercarme a los hermanos que yo conocía en ese tiempo en la iglesia, porque temía el cómo me fueran a ver, ¿no? Tú estás acostumbrado a que en la iglesia las personas van elegantes, de corbata, y yo pues, con las personas que me adoptaron en la calle,
tatuados, ¿no? Muchos con la muerte, ya sabes, ¿no? Pero me di cuenta que incluso más adelante, incluso en ese ambiente, hermano, Dios estaba conmigo. Pero fue una noche en donde yo dije, no puedo seguir así. Yo recuerdo bien que las personas que me recibieron, pues no eran más que personas del barrio, personas de la calle que delinquían, que se dedicaban a cosas que no edifican ni para Dios, ni para la sociedad, ni para nadie, ¿no? Y en ese momento yo tenía dos opciones, regresar a mi casa y reconciliarme con mis papás, y lo poco que se me había quedado de lo que me habían contado de Dios, del perdón, y que yo decía, ay, tan fácil será reconciliarte, buscar el perdón, como dice la Biblia, como te enseñan tus padres, como te enseña tu pastor en la iglesia, ¿será tan fácil? O decir, esta es la vida que me tocó, ni modo, vamos a darle, a delinquir, a seguir drogándome, a seguir enfocando en lo que me tocó. O sea, sentías que no eras digno de recibir el perdón de Dios. Hacías cosas que Dios no iba a perdonar. Correcto, okay. Sí. Y también mis padres, porque el corazón de ellos estaba muy lastimado, ¿no? Porque nunca te imaginas, pues, de tener un niño que cuidas, que apapachas, que instruyes, allá casi alguien adolescente a punto de convertirse en un delincuente. No cuadra, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, yo en vez, y obviamente es... No sé si ha escuchado la enseñanza que alguna vez me contó uno de los pastores que quiero mucho. Tú pones un recipiente de agua cristalina y tú le echas un sorbito de Coca-Cola y se ensucia todo el agua, y para poderla cristalizar de nuevo requiere mucha agua. Bueno, pues yo con lo poco que tenía de agua cristalina no me alcanzaba para yo poder tener la valentía de acercarme a mi familia, a mi casa, y decidí renunciar a eso y dedicarme a delinquir. Estaba con mis amigos y yo recuerdo, hermano, que para comer lo que teníamos que hacer era limpiar toda la popó que había de los perros de pelea de uno de los dueños de la casa, metiéndole en paja, subiéndola en las camionetas, para poder ir a comer. Pues primero era lo que ellos consumían, ¿no? En cuestión de droga, después alcohol y al último la comida. Y si hacías bien tu trabajo, pues te pagaban con droga y te pagaban con un poco de alimento. Ese era mi diario vivir. Pero una noche todo cambió cuando uno de los más grandes del grupo, de los amigos que estábamos ahí, se me acerca y me dice algo que marcó mi vida y que yo sentí que el Señor me estaba hablando, pero también el enemigo. Porque Él se me acerca y me dice, oye, me gusta cómo trabajas, me gusta la actitud que tienes, pero siento que tienes algo, no estás conforme, estás triste. Te veo enojado, pero no es con pues ni con el grupo ni con lo que te hemos ofrecido. Yo siento que tienes algo con tu papá, con tu familia. Hay algo que te está no dejando tranquilo. Y yo, sin contarle nada a nadie, me sorprendí. ¿No tenías tú la costumbre, perdón, de hablarle a estas personas sobre tu vida personal, sobre tu familia? No, claro que no. O cosas así. No, o sea, nunca le revelaste absolutamente nada de tu vida personal. En la sociedad, en los amigos, incluso en las películas, te han enseñado que siempre debes de ser discreto, sobre todo en ese ambiente en donde te encuentras. Claro, es correcto. Entonces yo pues era muy joven, entonces yo lo que hacía era tratar de cumplir con lo que me tocaba y listo. Si alguien me preguntaba algo, oye, ¿de dónde estabas? Pues yo no inventaba, porque hasta eso nunca me ha gustado mentir y sé que tampoco conviene, pero decía a veces la verdad a medias, ¿no? O decía nada más lo básico, o realmente no compartía información, pero sí. Entonces ahí es donde yo entendí que había algo más, ¿sabes? Que así como te enseñan que Dios existe, que el bien y que el Señor escucha, también hay una contraparte que hace lo mismo, que está presente, que está buscando qué debilidad tienes, y eso lo sentí así. Yo sentí que era la voz del enemigo buscando resolver a su manera el problema que yo traía, pero tú sabes que eso no se resuelve así. Entonces, yo le digo, no, ¿cómo crees? Yo estoy bien, solamente que me siento así. Me dice, mira, vamos a hacer algo. Yo este fin de semana tengo que salir de la ciudad, pero te voy a depositar una cantidad de dinero. Para mí, hermano, siendo joven, lo que me iban a depositar, dije, con esto resuelvo 6 meses, sí. Wow. Pero a partir de que tú recibes ese dinero,
El compromiso que tú vas a trabajar para mí. Claro. Y ahí fue donde me dijo ya muy, muy específicamente, mira, todas las personas que tú ves aquí, él y él que está por allá, se dedican a esto. Y yo quiero que tú hagas lo mismo conmigo. Y yo quedé en shock con lo que me había dicho. Y yo recuerdo que, como yo ya me había resignado a regresar por el camino que me habían enseñado, que es la reconciliación, el perdón, yo era tanta la carga que no pude. Y yo le dije, ok, acepto. Pero ya llegó la noche, mis piernas temblorosas, llegó la hora de dormir, terminé mis actividades y yo dije, porque era viernes, yo tengo prácticamente 2 días para resolver mi vida o me voy a dedicar para esto toda mi vida. Y además atrapado, porque tú sabes que ese tipo de ambiente te atrapa, ya no hay escapatoria. Y yo me preguntaba en qué momento llegué acá. ¿Qué decisión en mi vida tomé? Porque hay muchas maneras de poder enfrentar las consecuencias, culpar a los demás, culpar a la familia, culpar también a Dios, que ese es un error que más adelante entendí que cuando tú no sabes, te es fácil culpar a Dios, culpar a tu familia, a tus amigos, pero nunca aceptas la responsabilidad. Claro, y eso después me lo enseñaron, que viene desde el huerto del Edén. Tú sabes que cuando Dios llama, no dicen, nos equivocamos, no, es que la mujer que me diste, o es que siempre buscamos ese pretexto. Pero yo recuerdo que esa noche me llegaron a mi mente y a mi corazón las palabras que una vez mi mamá me había enseñado de quién era Dios, qué era lo que Él hacía y que Él siempre estaba presente. Y yo con eso poquito, no sabía de teología, no sabía del orden de la salvación, nada, pero recordaba esas palabras frescas. Y raro porque, como te decía al principio, mi familia toda la vida se dedicó al cristianismo, ¿sabes? Pero algo pasaba en mi corazón que nunca estuve abierto a recibir ese amor y esa palabra. Yo pensaba conocer a Dios, pero por lo que viví, entendí que nunca lo había conocido. Pero esa noche yo le dije, mira, yo recuerdo, Dios, que mi mamá me contó sobre ti y esto, y yo no quiero dedicarme a esto. Si tú eres realmente Dios, si tú existes, por favor, sálvame de esto. Y yo ya dije que sí, pero no sé cómo voy a salir. Ayúdame, por favor. Y yo te prometo, quiero hacer un compromiso contigo, que si tú me salvas, voy a dedicar mi vida para ti. Y te voy a buscar como debí de haberlo hecho desde el principio. Amén. Me fui a dormir, resignado a que, pues ya esperando el lunes para recibir mi dinero y ponerme a trabajar en lo que me tocaba. Hermano, llegó el lunes y esa persona nunca regresó. Lunes, martes, miércoles, todos los amigos estábamos como, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Nunca volvimos a saber de él. Obviamente, como él era nuestro líder, por decirlo así, y éramos puros chavos, pues cada quien agarró su camino y dijeron, pues, ¿alguien quiere tomar la batuta? No. Bueno, pues que les vaya muy bien. Pues bueno, entonces, ese hermano fue para mí la señal del Señor. Agarré mis cosas, empaqué todo, me fui. ¿Y a dónde crees que fui? A buscar a mi familia. Pero yo llegué tan marcado por lo que había vivido y por cómo el Señor me había respondido una oración. Y es aquí algo muy importante que quiero compartir, que muchas veces el enemigo o uno mismo también somos tan necios y nos creemos tanto las mentiras de que el Señor no te va a escuchar, que primero tienes que cambiar. Eso es muy importante. He escuchado personas que dicen, es que primero tienes que cambiar, primero tienes que echarle ganas. No. El Señor te escucha tal cual estás. No importa la condición en la que estés. Siempre eso es muy importante entenderlo. Y yo lo entendí y con esa fe llegué. Y cuando vi que el Señor me respondió, yo dije, hay algo aquí. Pero también me dije a mí mismo, yo hice una promesa, que era dedicar mi vida, y eso implicaba renunciar a todo eso. Y yo recuerdo, hermano, que no se solucionó de la noche a la mañana, porque cuando regreso con mis seres queridos, yo recuerdo que la solución, como tan dañado estaba, era el anexo, era primero estar en monitoreo antes de recibirte, pues como el hijo pródigo, porque causaste mucho daño. Entonces yo no creo que hayas cambiado, ¿no? Y yo siempre decía, es que ustedes, los cristianos, dicen que el Señor cambia. ¿Por qué me vienes a decir que yo no puedo cambiar? ¿No?
Entonces empecé a tener esa lucha en donde sentía que la voz enemiga me decía, ya ves, para eso le estás echando ganas, pues te están criticando en vez de apoyarte. Entonces yo empecé a tener ese conflicto en mi corazón. Pero algo que también agradezco que mi padre me enseñó es que un hombre siempre tiene que cumplir su palabra. Y yo tenía que cumplir mi palabra con Dios. Y yo recuerdo que ese domingo le hice caso a mi mamá porque tenía muchos domingos que me invitaba a la iglesia y yo no quería ir. Y ahí fue donde conocí a uno de los pastores que quiero mucho, que me ha enseñado y ha sido un gran amigo para mí. Y ese día Dios habló a mi corazón, porque explicó Dios a través de ese hermano el orden de la salvación, cómo Él sana las heridas, cómo Él restaura el corazón y qué es lo que uno debe de hacer. Y ese día, hermano, yo decidí cambiar. Este hijo pródigo, ¿cuánto tú te ves, Alex, reflejado en la parábola del hijo pródigo? No, yo creo que del 100% de la historia, un 90%. Porque Dios en su amor nos enseña, ¿verdad? Con esas parábolas que tú mencionas, muy minuciosamente y cuidadosamente ciertos detalles que son muy importantes y que están ahí a propósito para que justamente uno se siente identificado, que conozca quién es Dios y qué es lo que Él hace en la vida de las personas, como lo que hizo en la vida de este hijo pródigo. Y me tocó a mí. Y sí fue una lucha porque, te digo, lo que te comentaba al principio, escuchar tantas voces nos puede confundir. Y eso también hay que reconocer que está presente. Pero cuando tú aprendes a dejar de escuchar las voces alrededor y escuchar solamente lo que Dios dice, tu vida cambia. Sí, ciertamente. Cuando se genera un conflicto y lo veo ciertamente en la parábola del hijo pródigo y lo estoy viendo en ti, que cuando se genera este conflicto existencial entre yo contra mí mismo, entonces te opacas a las voces a tu alrededor. Entonces Correcto. ya no escuchas más allá que el problema que estás teniendo, la situación que estás atravesando, quizás 3 o 4 personas que tienes a tu alrededor, y que obviamente pues al no tener temor de Dios en su corazón, lo que vas a recibir de ellos, Alex, no es nada que obviamente provenga del Señor, a menos que Dios en su misericordia y por su gracia quiera utilizarlos para llegar a tu vida, ¿no? Pero algo que llama mucho la atención es cómo la palabra de Dios prevalece. Y bien dices tú, no fue una cuestión de teología, aquí no hay una cuestión de un estudio profundo, fueron las palabras de tu madre. Correcto. Entonces, ver cómo la palabra de Dios, que se habló a través de tu madre, que en algún momento llegó a tu vida, también atravesó, diríamos que ese tiempo-espacio, para que entonces despertara tu mente y tu corazón en unas circunstancias en las cuales ahí se demuestra claramente que solamente la verdad te hace libre. Correcto. Que solamente la palabra de Dios trae vida. Y verte que llegas a este punto y que hoy puedas estar aquí, hijo, y puedas compartirnos de todo esto, la verdad, la gloria al Señor. Amén. La gloria a Dios. Me encanta decir que hay circunstancias en nuestra vida, Alex, en las cuales más allá de querer entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas, cuando vemos el desenlace de todo y cómo Dios lo mueve todas esas piezas para sacarnos una situación que nosotros no podemos salir de ella por sí solos, lo más coherente que podemos hacer es caer de rodillas, levantar las manos y darle la gloria a Dios. Es correcto. ¿Sí? Sí. ¿Algún consejo, hijo, que le puedas dar directamente a personas que puedan estar atravesando por una circunstancia así? ¿Qué le dirías directamente a estas personas que están hoy en Lente Bíblico y mañana donde quiera que nos vean? Número 1, y esto aplica tanto para creyentes como no creyentes, es que Dios existe. Y si tú tienes una madre, un padre, familia, amigos que te tratan de convencer de ir a la iglesia, de acercarte al Señor, oran por ti, aprovéchalo y escucha esos consejos, porque como bien comentabas, hermano, al estar respaldado por la palabra de Dios y ser esa espada, ahí se cumple esa espada que traspasa todo, traspasó tiempo, espacio para llegar a mi corazón, y no importa si lo recibiste de niño, de joven, pero se queda una semilla. Claro. Y el Espíritu Santo es quien hace la obra. Y 2, es una mentira y un ataque que todos los jóvenes tenemos cuando nos dicen, Dios no te va a escuchar. Primero tienes que cambiar, primero te tienes que meter al anexo a recibir ayuda, primero tienes que recitarte tantos libros de la Biblia para que Dios te escuche, y entonces tal vez pues, tú puedas confesar tu pecado. Eso es mentira. Dios te escucha, no importa en dónde estés. En mi caso fue en una casa rodeado de malas personas, un trabajo indigno, pero ahí estaba Dios escuchándome. Entonces,
uno de esos consejos es, no importa en dónde estés, no importa la situación que te encuentres, es mentira de que ya no tienes remedio, de que estás perdido, de que Dios se olvidó de ti y que Dios no existe. Eso son mentiras. Y uno de los consejos que más me sirvió a mí, que me gustaría compartir, es que hagan la prueba. Hagan la prueba de realmente abrir el corazón sin la necesidad, como lo comentábamos, de tener que saberte un libro en específico de la Biblia o ser experto en teología para abrir tus labios y dirigir una oración al cielo. Basta con que tú digas, Dios, heme aquí, quiero cambiar. ¿Qué sigue? Enséñame. Eso es suficiente. Así es. Dios no rechaza oración de un corazón contrito y humillado. Es correcto. Mis amados, y entendamos lo siguiente, el Señor llega a nuestra vida de la manera en que estamos, para llevarnos a la manera en que Él quiere que estemos. Y eso es una gran realidad. Si usted está atravesando por circunstancias así, recuerde lo siguiente, la distancia más lejana que está entre usted y Dios es una oración. Una oración. El Correcto. Señor es omnipresente. Y créanme que donde quiera que usted se encuentre, si su corazón se humilla delante de Él, la respuesta de Dios, con total certeza, con total garantía, usted la va a recibir. Y como dice el predicador de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, Correcto. antes que lleguen los días malos y no encuentres en ellos contentamiento. Así que, Alex, no sabes cuánto te agradezco. Gracias. No sabes Gracias cuánto por la te agradezco. invitación. Sabe, no, que para mí es un gran placer, la verdad, que estés con nosotros y en otra ocasión que tengas, pues, que tengas otro testimonio también que compartirnos. Te quería preguntar, desde el momento en que sucedió estos eventos hasta la actualidad, ¿qué tiempo llevas caminando con Cristo ininterrumpidamente? Desde esa noche, yo tenía 18, hoy ya tengo 29. Para la gloria de Dios. casi una década, pero ha sido un reto muy bonito. Y me ha servido mucho orar, platicar con el Señor y decirle muy específicamente qué es lo que quiero, porque yo respeto que en estas situaciones a veces sí se necesitan tratamientos específicos, ¿no? Ayuda de terceros, sobre todo personas especializadas que se dedican a apoyar a estos jóvenes, a estas personas que están perdidas. En mi caso, puedo decirte que no me tocó vivir esa experiencia, todo fue un cambio de la noche a la mañana, pero con oración, claro, y respaldado por el Señor, porque mucha gente me decía, es que tú no vas a cambiar. O sea, estadísticamente y médicamente está comprobado que una persona que viene de la droga necesita terapia, necesita rehabilitación. Hermano, yo te puedo decir que nunca viví eso y no por jactarme, sino por el cambio que realmente Dios hizo en mi vida. Y a partir de ahí, hermano, dediqué toda mi vida. Y me ha servido mucho orar al Señor, porque de pasar de ese trabajo de limpiar popó de perrito a tener ya un trabajo digno que hoy me da la posibilidad, no de remediar, pero de apoyar a mis padres, a mis hermanos, ofrendar en la iglesia, de repente a mis amigos que me llevo a encontrar, los invito a la iglesia, comparto con ellos y pedirle al Señor que con el trabajo, con los bienes, con las cosas que yo tenga, que Él me ayude. Y eso es algo muy importante, siempre poner en cada paso que tú des a Dios. Eso es vital para el cambio que el Señor va a hacer en tu vida, porque es verdad que Él es todopoderoso y que Él puede cambiarte y puede sanar. Jesús vino, levantó enfermos, sanó ciegos, tú sabes a lo que me refiero. Pero es muy importante poner de nuestra parte en el sentido de tener fe y de creer. Y muchos hermanos, incluso cristianos, me han dicho, ay, ¿cómo es tan fácil que tú vas a orarle al Señor y le vas a decir cuánto quieres ganar y qué tipo de trabajo quieres tener, ¿no? Tú confórmate con lo que te dé. Y dije, no, sí es verdad que hay que agradecer al Señor con lo que tengamos, sea mucho, sea poco, sea suficiente. Pero también es muy cierto que el Señor, entre más específico tú seas con Él desde lo que hay en tu corazón, el Señor siempre responde. Amén. A Él sea toda la gloria. Amén. Así que si ustedes están viéndose en la vida pasada de Alex, mis amados, también véase en la vida presente, para que entonces pueda usted visualizar al Cristo que le ha transformado su vida. Mis amados, Amén. Paz, gracia y misericordia a todos y que el Señor le prospere en todo, así como Amén. ha prosperado en grande manera Que a así mi sea. amado amigo Alex. Que Dios los bendiga. Que el Señor le bendiga.